Cuando el fantasma número 99 terminó de succionarme, me desplomé en el suelo. Mi esposo finalmente me liberó. Sé que me odia profundamente. Así que después de su muerte, se convirtió en el rey del infierno. Lo primero que hizo fue llevarme al infierno desde el mundo de los vivos y encarcelarme durante 400 años. Él me odia por obligarlo a casarse usando mi título de princesa, separándolo de su amada. Así que ella me exigió sin moderación día y noche. Y después de dejarme embarazada de su hijo, lo abortó con sus propias manos. Me arrodillé y supliqué repetidamente, solo para recibir de él una frase. No son más que unos cientos de niños que no llegaron a nacer. Pero ¿sabes el dolor que siento por la pérdida de Ain? Mientras te arrepientas obedientemente, no involucraré a tus padres y hermano mayor. Lo soporté durante 400 años completos. Después de que nuestro hijo número 400 también se convirtió en un charco de sangre. Finalmente encontró el alma de su amada. Desde ese día, nunca más me tocó. Y la persona que me torturaba se convirtió en su amada. Subankin. Después de que Subankin me torturó una vez más hasta el borde de la muerte. De muy buen humor, de repente dijo que me daría una recompensa. Princesa, hoy te daré un gran regalo. Jaja, seguro que te gusta. Frente a la caldera de aceite del infierno número 18. Toda la sangre de mi cuerpo se congeló. 3 figuras incompletas estaban rodando en la caldera de aceite. Sus 7 orificios estaban vacíos. Sus extremidades estaban rotas. Pero aún se retorcían de dolor. Incluso si estaban completamente desfigurados. Los reconocí de inmediato. Eran mi padre, mi madre y mi hermano mayor. Imposible. Li Bukyu me lo había prometido. Mientras me arrepintiera obedientemente, mis piernas se debilitaron y caí de rodillas al suelo. Sí, originalmente iba a perdonarlos. Pero dije que no quería perdonarlos. Mi tío, para hacerme feliz, los arrojó a la caldera de aceite y los frió durante 400 años. Ahora están a punto de desaparecer por completo. E incluso están murmurando tu nombre. Grité con el corazón destrozado, luchando por precipitarse hacia adelante. Pero Subankin la mantuvo firmemente inmovilizada en su lugar con su poder espiritual. La figura en la olla de aceite parecía haber escuchado mi llamado. Y se debatía aún más violentamente. Una de las figuras mutiladas. Incluso intentó extender una mano. Pero en el instante en que tocó la superficie del aceite, se disipó en humo azul. No, mis gritos resonaron en las profundidades del infierno. Pero solo podía ver cómo mis seres queridos se convertían en cenizas uno tras otro. Subankin disfrutaba de mi expresión de desesperación. Hasta que el último rastro de humo azul se desvaneció. Solo entonces, satisfecha, me levantó y me sacó flotando. ¿Esto es demasiado para ti? Lo de ahora era solo un aperitivo. A partir de ahora, empieza lo importante. Apenas pronunció estas palabras. El rostro de Subankin cambió repentinamente. Y retrocedió 2 pasos aterrorizada. Agarró mi mano. Y me empujó hacia ella. Y toda ella se desplomó hacia atrás. Cayendo rodando por los escalones. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra negra ya había pasado a mi lado con una palma. Me lanzó por los aires. Caí pesadamente al suelo. Al levantar la vista, solo vi a Li Bukyu abrazando cuidadosamente a Subankin. Subankin se apoyaba débilmente en su pecho. Una gota de sangre se filtraba por la comisura de sus labios. Su Majestad, no culpe a la princesa. Fui yo quien dijo las palabras equivocadas. La furia en los ojos de Li Bukyu se intensificó. Cuando se giró para mirarme. Su mirada era tan fría como hielo milenario. La acosaste durante tantos años en el mundo humano. ¿Y te atreves a atacarla incluso en el infierno? ¡Que vengan! Arrojad a Heu Kingan a los 18 niveles del infierno. Que se le aplique cada tipo de tortura. Abrí la boca. Pero descubrí que no tenía fuerzas para defenderme. Durante 400 años. Lo expliqué innumerables veces. Pero Li Bukyu nunca creyó. Ahora que mi familia ha fallecido. Ya no tengo ni siquiera una razón para seguir adelante. Los guardias fantasmas me arrastraron hacia el lugar de ejecución. Varias torturas se aplicaron a mi cuerpo una tras otra. Montañas de cuchillas, mares de fuego. Arrancar la lengua. Calambres en la lengua. Cada castigo me hacía sentir peor que la muerte. Pero no podía liberarme por orden del rey del infierno. Cuando terminó el último castigo. Cuando me arrojaron de vuelta a la jaula. Ya estaba al borde de la muerte. Miré el cielo perpetuamente oscuro del infierno. Derramando lágrimas de sangre. Yo era la princesa más noble de Dalian. Pero me enamoré a primera vista del destacado académico Li Bukyu. Mi padre se dio cuenta de mis sentimientos.
Poco después, nos concedió el matrimonio. Lee Bu-kyu no se negó. Pensé que él también me amaba. Pero en la noche de bodas, cuando tímidamente levanté el velo, vi a Lee Bu-kyu arrodillado en el suelo. Su humilde servidor se ha convertido en príncipe consorte según la orden. Por favor, princesa y su majestad, cumplan su promesa. No lastimen a la amada de su humilde servidor. Me sentí como si me hubiera caído un rayo. También en este momento, supe que ya tenía una amada. Fue mi padre, quien no quería que mis sentimientos no se cumplieran. Amenazó la vida de su amada, obligándolo a casarse conmigo. Aunque me dolía el corazón, también quería dejarlo libre. Pero un matrimonio concedido por la familia real no podía disolverse fácilmente. Mientras pensaba en una solución, descubrí inesperadamente que su amada era mi sirvienta Subankin. Y lo más absurdo es, que la razón por la que amaba a Subankin, era porque una vez sufrió un veneno mortal, y Subankin lo salvó con sangre de su corazón. Pero fui yo quien le cortó la sangre para salvarlo esa vez. Fui yo quien, al saber que necesitaba sangre del corazón de un cuerpo puro yin, para poder salvarle la vida, no dudé en clavar la daga en mi propio corazón. También fui yo quien, debido a la pérdida excesiva de sangre, perdí fuerzas, y ordené a mi sirvienta Subankin que se la llevara. Pero nunca imaginé que Subankin cambiaría las identidades. No es que no haya pensado en explicarlo, pero cada vez que mencionaba ese tema, sus ojos se volvían extremadamente fríos. ¿Sabe la princesa el dolor de sacar sangre del corazón? Subankin mordió y rompió 3 horquillas de madera por el dolor. Usted ya tiene mucha riqueza. ¿Por qué insistir en arrebatar incluso esta pequeña muestra de gracia? Después de estos 3 años, Lee Bu-kyu cumplió con su deber como yerno imperial, pero siempre me trató con frialdad glacial. Pensé que la vida seguiría así, hasta el día en que Subankin murió trágicamente. Lee Bu-kyu irrumpió en mi palacio con una espada, con una locura que nunca antes había visto en sus ojos. ¿Qué querías que hiciera en estos 3 años? Lo hice todo. ¿Por qué sigues buscando a la mendiga Subankin? Otro hasta la muerte. Simplemente no sabía lo que estaba pasando. Antes de que pudiera siquiera explicarlo, Lee Bu-kyu ya se había suicidado frente a mí. Su sangre me salpicó por todas partes. Más tarde supe que Subankin tuvo relaciones con muchos hombres, y fue asesinada por mendigos enviados por la esposa principal en venganza. Pero Lee Bu-kyu, hasta su muerte creyó que yo era la responsable. Mi cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. Resistí con dificultad durante 20 años. Y morí de depresión. Llegué al inframundo. Pero descubrí que Lee Bu-kyu se había convertido en el rey del infierno. Y lo que me esperaba era un tormento interminable. Ahora mis seres queridos han fallecido. Ya no tengo ninguna razón para expiar. Además, soy inocente. Arrastré mi alma destrozada hasta el puente de Naye. Mi voz era ronca. Mis ojos estaban llenos de muerte. Anciana Meng, quiero reencarnar. La mano de la anciana Meng agitando el cucharón se detuvo ligeramente. Suspiró suavemente. Heu Kingan, el rey del infierno ya ha escrito tu destino. Si reencarnas, serás esclava por todas las vidas. ¿Aún así quieres reencarnar? Tiré de las comisuras de mi boca y sonreí. Él conoce mi orgullo como princesa. Así que usa este método para bloquear mi camino, obligándome a permanecer en el infierno, para sufrir su tormento. Pero ahora que mis padres y mi hermano han desaparecido, ¿qué más no puedo renunciar? Prefiero ser esclava para siempre. Y no seré más su prisionera. Menpo se quedó perpleja. Parecía no esperar que fuera tan resuelta. Tras un largo silencio, dijo en voz baja: si tu decisión es firme, en 10 días, cuando se abra el camino de la reencarnación, ven aquí a renacer. A partir de ahora, no habrá más Heu Kingan en el mundo. Asentí con la cabeza. Me di la vuelta y me fui, con una leve sonrisa en mi rostro. En 400 años, era la primera vez que caminaba tan ligera. Arrastré mi alma hecha pedazos de vuelta. Pero en la orilla del río Sanso encontré esa figura familiar. Lee Bu-kyu. Su túnica negra ondeaba salvajemente por el viento sombrío. Miraba fijamente en la dirección de donde yo venía, con una mirada gélida. ¿Qué fuiste a hacer con Menpo? Antes de que pudiera hablar, oí su risa fría. ¿No será que quieres reencarnarte? Lástima que, incluso si te reencarnas, solo podrás ser una esclava por todas las vidas, sometida a la humillación. Mis dedos temblaron levemente, pero levanté los ojos con calma. ¿El rey del infierno necesita algo de mí? Lee Bu-kyu pareció irritarse por mi actitud resignada, y su tono se volvió aún más frío. Hoy es el primer día del mes. La medicina de Aking
No olvides recogerla. El alma de Subankin ha estado flotando en el río del inframundo durante 400 años. Y desde entonces sufre de palpitaciones. Tiene que tomar medicina el primer día de cada mes. Y la tarea de recoger la medicina recae sobre mí. Todos los ingredientes están en el Valle Youmin, lleno de fantasmas furiosos. Cada vez que voy, regreso cubierta de heridas. No quise decir más. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, llegó la voz helada de Li Bukyu. Antes de morir, fui enviada al Valle de la Oscuridad. Los lamentos de los fantasmas eran terribles. Escalé el acantilado con mis propias manos, dejando que las afiladas garras de los fantasmas feroces desgarraran mi alma. Sangre negra brotaba a borbotones de las heridas. Apreté los dientes y arranqué esa hierba espiritual del inframundo que brillaba con una luz fantasmal. Tenía la vista borrosa, antes de que se volviera irreal, cuando regresé al palacio del rey del infierno. Li Bukyu arrebató la hierba medicinal, y se la dio cuidadosamente a Subankin, de rostro pálido. Subankin tragó la medicina débilmente. De repente, su cuerpo convulsionó, y escupió violentamente una bocanada de sangre negra. Li Bukyu la abrazó con fuerza. El médico fantasma, con el pelo blanco, temblaba mientras tomaba el pulso. El sudor frío caía a raudales, informando, su señoría, el alma de la joven está dañada. La hierba espiritual del inframundo ya no es efectiva para ella. Inútil. El médico fantasma tartamudeó, sin atreverse a hablar. ¿Qué otra solución hay? Habla, médico fantasma. Con un golpe sordo, se arrodilló en el suelo. Necesita la sangre del corazón de su señoría como catalizador. El silencio cayó repentinamente en el palacio. Vi las pupilas de Li Bukyu contraerse repentinamente. E inmediatamente, sin dudarlo, usó sus dedos como una espada para apuñalar su corazón. Los 4 grandes jueces se arrodillaron al unísono. Su Majestad, no puede. Usted es la base del inframundo. El fantasma negro se golpeó la cabeza pesadamente contra el suelo. Hace 400 años, en la guerra entre inmortales y demonios, para salvar el inframundo, ya sacrificó 100 años de cultivo. Si vuelve a tomar sangre de su corazón, su alma se dispersará. Li Bukyu, con la mirada sombría, dijo cada palabra con firmeza. Ascendí al trono del rey del infierno, para protegerla a ella. Si su alma se desvanece, ¿de qué sirve que sea el rey del infierno? Al instante siguiente, se abrió el corazón por completo, mirando sus cejas fruncidas por el dolor y su pecho. La ropa teñida de rojo por la sangre. Un dolor indescriptible brotó de mi corazón y surgió violentamente hasta mi garganta. Sabía que Li Bukyu amaba a Subankin, pero no esperaba que la amara tan profundamente, dispuesto a destruir su propio cultivo, solo para salvar la vida de la persona que amaba. Pero si algún día él descubre que amó a la persona equivocada, ¿qué panorama se presentará? Me gustaría verlo, pero ya no puedo. En los días siguientes, Li Bukyu cuidó de Subankin sin separarse de ella ni un instante, tanto que cuando lo volví a ver en la fiesta de cumpleaños de Subankin, noté a primera vista que su tez estaba mucho más sonrosada. Li Bukyu se esforzó mucho en la fiesta de cumpleaños de Subankin esta vez. Desde fuera del salón hasta dentro, todo estaba lleno de flores de cerezo silvestre que tanto le gustaban a Subankin. Esas semillas, dicen que él mismo se las pidió a la deidad de las flores en el reino celestial. Incluso los 4 mares y las 8 tierras baldías enviaron regalos de felicitación por primera vez. Me arrodillé en el último asiento, mirando a Subankin. Después de desenvolver una joya rara tras otra, hizo un puchero. No me gusta ninguna. Li Bukyu le preguntó suavemente. Subankin se mordió el labio. Lo miró. Y luego posó su mirada en mí, en la esquina. No es solo un regalo de cumpleaños que Bankin quiere. Hay algo más. Ya en el mundo humano. Había escuchado que la princesa bailaba maravillosamente. Pero Bankin es una sirvienta. Y nunca se atrevió a mirar directamente. Ahora, me pregunto si tendría el honor de ver bailar a la princesa. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Efectivamente, al momento siguiente escuché a Li Bukyu decir fríamente: Heu Kingan. Nadie se atreve a desobedecer la orden del rey del infierno. Aunque no baile. Él tiene muchas maneras de obligarme a bailar. Así que, aunque sintiera 1000 humillaciones, no me atreví a desobedecer. Caminé rígidamente hacia el centro del salón. Hace 400 años, yo era el fénix más orgulloso de Dalian, y bailaba el Nissan para la adoración celestial y la bendición. 400 años después,
Llevaba una harapienta túnica de prisionera. Y bailaba una canción lasciva desconocida entre las risas de los fantasmas. Mi velo ligero se deslizó, revelando hombros llenos de cicatrices de látigo. Las lascivas miradas de los fantasmas guardianes recorrían mi cuerpo como serpientes venenosas. Alguien incluso silbó con ligereza, digna de una princesa. Menuda figura. Se rumorea que en el mundo humano le encantaba seducir a los hombres. Hice oídos sordos. Simplemente movía mis ojos mecánicamente, atravesando capas de fantasmas, posándose sobre el Ibuki en el trono elevado. Estaba inclinado, pelando uvas para su banquín. Ni siquiera me dedicó una mirada hasta el final de la canción. Un aplauso ensordecedor estalló en el salón. Justo en ese momento, un juez vestido con una túnica roja se levantó repentinamente, caminó hacia el centro del salón. Se arrodilló sobre una rodilla. Su subordinado, Yang Hui, tiene una petición. Li Bukyu levantó los párpados y dijo. Su subordinado lo siguió en la expedición al reino demoníaco en aquellos años. Y obtuvo grandes logros. Nunca he pedido una recompensa. El juez levantó la cabeza, con los ojos fijos en mí. Hoy, su subordinado usa este mérito para pedir a una persona. El salón quedó en silencio al instante. Sentí innumerables miradas como flechas disparadas hacia mí. Inconscientemente, apreté la esquina de mi ropa. Li Bukyu finalmente levantó la cabeza. Una sonrisa fría se dibujó en la comisura de sus labios. ¿A quién quieres? El juez me señaló. Su subordinado desea a la princesa mayor. La frase de Heu Kingan fue como un trueno golpeándome en la cabeza. Levanté la cabeza bruscamente, para encontrarme con los ojos insondables de Li Bukyu. Heu Kingan, ¿estás dispuesta a ir con él? La voz de Li Bukyu era fría como el hielo. Mis uñas se clavaron profundamente en la palma de mi mano. Miré a Li Bukyu, mirando ese rostro que una vez me había obsesionado en mis sueños. De repente, me eché a reír. ¿Tengo alguna opción? Esta risa pareció quitarme mi última pizca de fuerza. Durante 400 años. Era la primera vez que mostraba una sonrisa tan rota frente a Li Bukyu. Las pupilas de Li Bukyu se contrajeron ligeramente. Una furia inexplicable surgió en mi corazón. Pero en la superficie permanecí frío como el hielo. Bien, te la concedo. El juez se llenó de alegría. Inmediatamente se adelantó y me levantó en sus brazos. Una belleza en mis brazos. Este subordinado se retira primero. No me resistí. Como un cascarón sin alma. Dejé que el juez me sacara del salón principal en sus brazos. El dormitorio del juez era más lujoso de lo que imaginaba. Me arrojó sobre la cama cubierta de brocado, desabrochándose impacientemente su propia faja. He esperado este día durante mucho tiempo. Lo miré inexpresivamente. ¿Qué tal si jugamos un juego? El juez se quedó atónito por un momento. Luego respondió con una sonrisa. ¿A qué juego quiere jugar la princesa? Apenas pude contener mi asco. Forcé una sonrisa. Escondite. Yo me escondo, tú buscas. Si puedes encontrarme en el tiempo que tarda en quemarse una varita de incienso, entonces puedes hacer conmigo lo que quieras. Los ojos del juez brillaron con un destello dorado. La princesa debe cumplir su palabra. Asentí. Empecé a contar. Aprovechando el momento en que el juez se dio la vuelta para contar, me escabullí rápidamente del dormitorio. No es que realmente quiera jugar a ningún juego, sino para buscar el libro de la vida y la muerte en el palacio del juez. El palacio del juez era mucho más grande de lo que imaginaba. Evité cuidadosamente a los mensajeros fantasmales que patrullaban. Finalmente me detuve frente a una habitación secreta. Mi corazón latió repentinamente más rápido. Durante 400 años. Innumerables veces quise robar el libro de la vida y la muerte, pero nunca tuve la oportunidad. Ahora finalmente respiro hondo. Abrí suavemente la puerta de la habitación secreta. Estaba completamente oscuro por dentro. Solo un libro que brillaba tenuemente flotaba en el aire. Temblorosamente extendí la mano y tomé el libro. Pronuncié este nombre en voz baja. Subankin. Las páginas comenzaron a pasar automáticamente de inmediato. Cuando vi claramente el contenido anterior, mis lágrimas brotaron de mis ojos. El libro de la vida y la muerte registraba claramente. Subankin murió a manos de un mendigo. La razón es que tuvo relaciones con varios hombres. Fue vengada por la esposa principal. Pero no fue Subankin quien te salvó hace 400 años con sangre de su corazón, Li Bukyu. Fui yo. Heu Kingan. Li Bukyu. Si no crees mis palabras, deberías creer en el libro de la vida y la muerte. El libro de la vida y la muerte nunca miente. Mis lágrimas gotean en las páginas del libro.
difuminando una mancha de agua. Li Bukyu. ¿Qué expresión tendrías si supieras la verdad? Estaba a punto de guardar el libro de la vida y la muerte en mi pecho, cuando de repente oí pasos fuera de la puerta. Princesa. Te encontré. La voz del juez se acercaba cada vez más. Debes cumplir tu palabra. Rápidamente metí el libro de la vida y la muerte en mi ropa. Y me di la vuelta para escapar por la ventana. Pero ya era demasiado tarde. El juez ya había entrado por la puerta. Así que a la princesa le gusta este tipo de lugar. Entonces nos quedaremos aquí. Retrocedí unos pasos. Mi espalda golpeó la fría pared. Justo en el momento en que el juez se abalanzó para rasgar mi ropa. La puerta fue abierta de una patada. Li Bukyu golpeó al juez con una palma, enviándolo a volar. Chocó fuertemente contra la pared. Su alma casi se disipó. Se arrodilló en el suelo con horror. Li Bukyu ni siquiera lo miró. Caminó directamente hacia mí. Agarró mi muñeca con fuerza. Con tanta fuerza. Que casi me rompe los huesos. Él me arrastró, tambaleándome. Pero solo solté una risita silenciosa. Levanté la vista para mirarlo sonriendo. La noche que me tomaste como esposa, todo fue por la sangre de mi corazón, ¿verdad? Las pupilas de Li Bukyu se contrajeron bruscamente, como si mis palabras lo hubieran apuñalado. Soltó mi mano de repente. Fuera. No quiero volver a verte. Me tambaleé y me estabilicé. Me di la vuelta y me fui. Mi figura era tan delgada como un papel. Pero antes de que pudiera regresar a mi palacio, vi a Subankin desde lejos con un grupo de personas. Una ola inmensa se abalanzó sobre mí. Antes de que pudiera entender la situación, Subankin me golpeó contra el suelo con su poder espiritual. Inmediatamente después, dos sirvientas de Subankin se abalanzaron sobre mí. Una me agarró del pelo, tirando de toda mi cara hacia arriba. La otra empezó a abofetearme la cara de un lado a otro. Hasta que mis ojos se hincharon y enrojecieron. Y la sangre empezó a brotar de las comisuras de mi boca. Subankin, satisfecha, ordenó a las criadas que se detuvieran. Luego, puso un pie sobre mi mano. Y comenzó a aplastar mis dedos con fuerza. El sonido de los huesos rompiéndose uno tras otro me hizo temblar por completo. Con el rostro pálido, traté de retirar mi mano con todas mis fuerzas. Pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Hasta que rompió mis 10 dedos uno por uno. Subankin dijo con voz sombría. ¿Acaso no puedes vivir sin un hombre? Acabas de seducir a un juez. Y ahora estás acosando al rey Yan. Como eres tan dependiente de los hombres. Voy a cortar todo tu cuerpo en pedazos. Para que nunca más puedas enredarte con un hombre. Tan pronto como terminó de hablar, Subankin usó su poder espiritual para quitarme la túnica. Y me presionó fuertemente contra el suelo. Después, un hombre corpulento, feroz y malvado, con un gran cuchillo al hombro, se acercó. Ella roció un sorbo de licor sobre su cuchillo. Luego, me dirigió una sonrisa sombría en el suelo. Ya he pasado por los 18 niveles del infierno. He soportado las torturas más desgarradoras. ¿Qué importa esto ahora? Pero subestimé a Subankin. Cada vez que ese hombre cortaba un trozo de carne de mi cuerpo, Subankin hacía que una criada esparciera un puñado de sal en la herida. Sal refinada. En el momento en que se esparcía sobre la herida, el dolor se extendía por todo el cuerpo. Como una serpiente venenosa que se arrastra hacia adelante, apretando todos los nervios de mi cuerpo con un dolor insoportable. Pero esto era solo el comienzo. Un puñado de sal blanca como la nieve se esparció sobre el segundo trozo de carne cortado. Cayó el tercer trozo de carne. La tercera pizca de sal. El 30º trozo de carne. La 30ª pizca de sal. Mis gritos de agonía se hicieron cada vez más débiles. Al final, solo podía tirarme al suelo, jadeando con dificultad. Mis ojos ya estaban nublados por las lágrimas de dolor. Solo podía oír el cuchillo de ese hombre, cayendo al suelo con un golpe metálico. Señorita Subankin, las 99 rebanadas de carne están listas. La bondadosa Subankin entonces sonrió. Bien hecho. Ve a recibir tu recompensa. Lleva toda esta carne a la cocina para hacer sopa. Ella sonrió. La princesa mayor tiene un cuerpo puramente yin. Esta carne es la más nutritiva. La sirvienta repetidamente respondió afirmativamente. El resto de la gente también siguió la figura de Subankin al marcharse. Nadie más se preocupó por Tong Yun, tirada en un charco de sangre. Dentro del palacio del rey del infierno, Li Bukyu, que estaba atendiendo asuntos oficiales, vio a Subankin. Rápidamente guardó los memoriales de la mesa. «A King, ¿qué te trae por aquí? Su señoría ha estado trabajando duro últimamente. He preparado especialmente un poco de sopa. Para que la pruebes. Ya te dije».
Solo cuando estamos tú y yo solos. No tienes que llamarme. Lord llámame Bukyu. ¿Por qué sigues siendo tan distante? Bukyu. Una pizca de calidez tiñó sus ojos y cejas. Subankin se sonrojó ligeramente al escuchar esto. Y luego tímidamente lo llamó. Bukyu. Las comisuras de los labios de Lee Bukyu se elevaron ligeramente. Entonces tomó el cuenco de jade y lo bebió de un trago. Inmediatamente después, sintió un calor por todo el cuerpo. Una corriente de energía espiritual se precipitó directamente hacia su dantian. Sus ojos temblaron violentamente. Sus ojos revelaban una compleja expresión de asombro sin igual. King, ¿qué tipo de sopa me has dado de beber? Subankin no respondió. Y también retrajo su mano hacia atrás. Lee Bukyu, dándose cuenta de lo que sucedía, rápidamente tomó su mano. Al ver que estaba envuelta en gasa, y que su codo todavía sangraba, su corazón se apretó. King. Subankin se apoyó a medias en él. El polvo facial no podía ocultar la palidez de su rostro. Su Juan. La última vez usaste la sangre de tu corazón para salvarme. Le pregunté al médico fantasma. Persona de yin puro. La carne es un gran reconstituyente. Pensé en cortarme mi propia carne para compensarte. Mientras decía esto, en los ojos con los que miraba a Lee Bukyu, brotó un afecto amoroso. Lee Bukyu se sintió conmovido y afligido al verlo. Solo deseaba darle todo su amor. En los días siguientes, tesoros raros como agua que fluye, fueron enviados por Lee Bukyu al palacio de Subankin. Todo lo que Subankin deseaba en su corazón, él se lo concedería, incluyendo el matrimonio. Después de que Lee Bukyu anunciara que se casaría con Subankin, toda la gente del infierno estaba llena de envidia. Todos alababan la buena fortuna de Subankin. Y en este momento, esta mujer afortunada apareció de nuevo frente a mi lecho. Se podía ver a Subankin vestida con un traje palaciego rojo carmesí bordado con fénix dorado, con borlas de perlas colgando en el cuello, y una cinta de brocado con incrustaciones de jade alrededor de su cintura. Las capas de la falda estaban apiladas una sobre otra, pareciendo una peonía en plena floración. Llevaba la cabeza llena de joyas de todo tipo. Las alas de fénix de la corona dorada temblaban ligeramente, como si estuvieran a punto de extender sus alas y volar alto, mirando con desprecio a todos los seres vivos, hasta el punto de que no la reconocí por un momento. En mi memoria, Subankin seguía siendo la sirvienta que vestía ropa delgada y desgastada, arrodillada frente al carruaje rogándome que la acogiera. Esa apariencia lastimosa inmediatamente me ablandó el corazón. Por eso llevé a Subankin al palacio, pero nunca pensé que rescataría a una víbora desagradecida. Heu Kingan, Heu Kingan, Heu Kingan. Su Juan bebió la sopa hecha con tu carne y sangre, y su poder espiritual aumentó enormemente. Pero dije que era mi carne la que había cortado, e inmediatamente se afligió terriblemente. Me transmitió energía espiritual durante 3 días y 3 noches, diciendo que yo era su único amor verdadero en esta vida, y que no me permitiera volver a lastimarme así. Una bocanada de dulzura sanguinolenta brotó de mi garganta. ¿Cómo es que no puedes soportar esto? Hoy he venido a traerte un gran regalo. ¿Sabes lo que tu padre y tu madre y tu hermano experimentaron antes de ser arrojados al caldero de aceite? La sangre se me congela en las venas. ¿Quieres ver a Subankin? Con la punta del dedo despliego una ilusión. Mi padre es sujetado contra el suelo, con las extremidades rotas, emitiendo un grito desesperado desde su garganta. Mi madre, con la ropa hecha jirones, siendo desgarrada por una multitud de fantasmas, llorando y gritando mi nombre. Mi hermano es mordisqueado por demonios feroces, con la carne borrosa. No. Estoy temblando por completo. Lágrimas mezcladas con sangre caen rodando. En ese momento todavía estaban gritando tu nombre. ¡Qué lástima! No puedes salvarlos. Mis pupilas se contraen repentinamente. La energía yin a mi alrededor se dispara. De repente, me levanto de un salto y agarro el cuello de Subankin. Mis ojos están inyectados de sangre. Mi voz es ronca como la de un demonio. Haré que tu alma se disperse y se desintegre. Que tu alma se disperse y se desintegre. Que tu alma se disperse, desintegre. Sálvame. Subankin se debate aterrorizada, pero descubre que no puede liberarse. Mis uñas se clavan profundamente en su cuerpo astral. Su alma comienza a desintegrarse sin pedir ayuda. En el último momento, un golpe de palma afilado se acerca. Lee Bukyu me golpea y me lanza lejos con una palma. Protejo a Subankin en mis brazos. Su voz es helada hasta los huesos. Heu Kingan. Estás buscando la muerte.
Me caigo al suelo. Escupo un bocado de sangre. Pero sigo mirando fijamente a Su Banking. Con un odio ilimitado en mis ojos. Lee Bu-kyu grita furiosamente. Grita, traigan a alguien para atarla. Claven 999 clavos de aniquilación del alma. Voy a hacer que todo el infierno sepa las consecuencias de atreverse a tocar a la persona que amo. Pronto fui enviado al campo de ejecución. Estaba encadenado con cadenas de hierro. Mis extremidades colgaban en el aire. Innumerables fantasmas observaban y señalaban. Es él, ¿verdad? Esa es la persona que conmovió el corazón del rey del infierno. No tiene miedo a la muerte. Escuché que antes era una princesa. Ella casi mata a la señorita Su Banking. Realmente no tiene miedo a la muerte. El rey del infierno adora a la señorita Su Banking. Se da la orden de ejecución. 999 clavos de éxtasis, brillantes y fríos, son presentados. Cada clavo tiene grabadas antiguas runas. Son instrumentos de tortura utilizados específicamente para castigar a las almas imperdonables. Estaba suspendida en la plataforma de ejecución con cadenas. Mis muñecas ya estaban laceradas y cubiertas de sangre. Observé a Lee Bu-kyu y Su Banking de pie juntos en la plataforma elevada. De repente, recordé esa noche de luna en el mundo humano. En ese entonces, él acababa de graduarse con honores. Vestido con una túnica blanca. De pie bajo el árbol de flores de pera en el banquete de Gyeonglin. Me escondí detrás del corredor para espiar. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a saltar de mi pecho. Un clavo en la palma de mi mano izquierda, la voz del fantasma me devolvió a la realidad. En el instante en que el clavo plateado perforó la palma de mi mano, tuve espasmos por todo el cuerpo. Pero se mordía los labios con fuerza. Para no gritar de dolor. Dolía 1000 veces más que cuando saqué sangre de mi corazón por Xiao Yuanzheng. La segunda estaca clavada en el tobillo izquierdo dolió terriblemente de nuevo. Se me nubló la vista. En un vago recuerdo, vi la mirada fría de Lee Bu-kyu. Recordé la noche de bodas. Él se arrodilló en el suelo y dijo: este humilde servidor ya tiene a alguien en su corazón. De repente, sonreí. Una sonrisa miserable. J.E., 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 ja, 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 ja. La figura en la plataforma superior se tensó visiblemente. Continuó con su voz. Más fría que antes. Cuando la tercera estaca se clavó en mi omóplato derecho. Finalmente no pude evitar gritar de dolor. Sangre oscura brotaba a borbotones de las estacas. Cada gota llevaba mis recuerdos. Recordé el disgusto en sus ojos cada vez que me tocaba durante el coito. El disgusto en sus ojos. Las estacas se clavaban en mi cuerpo una tras otra. Mi conciencia comenzó a dispersarse. Pero curiosamente, a medida que el dolor se intensificaba, mi obsesión en mi corazón se desvanecía cada vez más. 998 clavos. Cuando el penúltimo clavo se clavó en mi corazón, de repente abrí los ojos como platos. El enamoramiento obsesivo de 400 años finalmente se derrumbó en este instante. El último verdugo celestial levantó el clavo estático más grueso, pero cerré los ojos en paz. Lee Bu-kyu. A partir de ahora, tú y yo estamos para siempre separados. En el instante en que el clavo cayó, una lágrima de sangre se deslizó desde el rabillo de mi ojo, suspendida en el aire. Se disipó en una voluta de humo verde. Durante mi recuperación, yací en la oscura celda. La herida fija en mi alma todavía sangraba. Pero mi corazón estaba más tranquilo que nunca. Resulta que ya no amo. Tocar el piano ya no duele. Acaricié suavemente la herida en mi corazón. Allí una vez residió mi obsesión de 400 años por Lee Bu-kyu. Ahora solo queda un agujero vacío. De repente, la puerta de la prisión fue derribada de una patada. La alta figura de Lee Bu-kyu estaba parada en la entrada. A contraluz. No se distinguen las expresiones. Su Banking y yo vamos a casarnos. Ella quiere usar el vestido de novia que usaste cuando te casaste conmigo en el mundo humano. Tu voz se interrumpió abruptamente. Solo porque Lee Bu-kyu sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo me he convertido en esto? En la memoria de Lee Bu-kyu. Siempre estoy vestida de rojo, mimada y brillante. Y ahora estoy tan delgada que casi parezco una caña de bambú. Y mi rostro es tan blanco que puede fusionarse con la luz de la luna que entra. Verlo hizo que Lee Bu-kyu sintiera un dolor inexplicable en su corazón, como si algo lo hubiera pinchado. Aunque no duele, esa sensación de dolor se extiende lentamente en su corazón, hasta todo el cuerpo. De repente, apretó la mano. Por un momento, no supo qué decir primero, pero cerré los ojos. Tómalo si quieres, Lee Bu-kyu. Frunció el ceño. Parecía no esperar que aceptara tan fácilmente el vestido de novia que Su Banking quería.
Fue el resultado de 3 años de arduo trabajo de mi padre y mi madre, ordenado a las bordadoras reales para que lo hicieran día y noche. El fénix bordado con hilo de oro y los colgantes de perlas eran las cosas que más apreciaba. Pero ahora simplemente estoy de acuerdo. Li Bukyu iba a decir algo más. Cuando me vio cerrar los ojos cansadamente, frunció el ceño. Tampoco quería decirme mucho más aquí. Tomó el vestido de novia y salió. Pero no pasó ni medio instante, cuando la puerta de la celda fue abierta de una patada nuevamente. Heu Kingan. Estás cortejando a la muerte. La voz furiosa de Li Bukyu resonó en mis oídos. Antes de que pudiera reaccionar, fui derribada de un golpe. Mi alma ya destrozada casi se dispersa. Me deslicé al suelo, tosiendo una bocanada de sangre negra. Yo, cough, cough. La princesa Subankin la seguía lloriqueando, extendiendo su mano quemada. ¿Me odias tanto? Para infundir energía yang en el vestido de novia, insistiendo en querer matarme. Levanté la vista y vi las horribles cicatrices de quemaduras en la muñeca de Subankin. Solo sentí fatiga, sabiendo que esto era otra trampa, pero ya no me molesto en explicar, porque Li Bukyu no me creería. Desde la noche en que nos casamos, nunca ha tenido ni una pizca de confianza en mí, tal vez debido a la súplica de Subankin. Esta vez Li Bukyu no volvió a intentar matarme, sino que me arrojó directamente al mundo humano, para que la energía yang me torturara durante 3 días. El primer día, el sol abrasador quemaba mi alma. Me acurruqué en la esquina. Mi piel se derretía como cera. El segundo día, mis ojos fueron cegados por la luz del sol. Solo quedaron mis propios gritos desgarradores en mis oídos. Mi alma comenzó a volverse transparente, como un trozo de papel quemado. El tercer día, ya no sentía dolor. Vagamente, parecía ver a mi padre, quien una vez me amó tanto. Mi madre. Y también mi hermano mayor. Eran tal como los recordaba en el mundo humano, mirándome con sonrisas y amor en sus ojos. Aner, ven con nosotros. Asentí obedientemente, y extendí la mano para alcanzarlos. Pero antes de que pudiera agarrarlos firmemente, al instante siguiente, una voz familiar llegó a mis oídos. Heu Kingan. En un abrir y cerrar de ojos, Li Bukyu me había arrastrado de vuelta al infierno, mirando al hombre frente a mí con el rostro frío como el hielo. Por un momento no supe cómo reaccionar. Li Bukyu me miró fríamente, y me dio su última advertencia. A Inés de buen corazón, y no te guarda rencor. Incluso te permite asistir mañana a mi boda con ella. Recuerda, después de mañana, ella será la única reina. Si te atreves a lastimarla de nuevo, ya sabes las consecuencias. Observé sus ojos furiosos, e incluso sonreí levemente. Luego, me incliné ligeramente y me postré en el suelo. Ella puede estar tranquila. Mañana es su gran día. Y también el día en que me reencarne. Después de esto, no habrá más Heu Kingan en el mundo. ¿Cómo podría lastimarlo? Al día siguiente, la boda del rey del infierno. El infierno nunca había estado tan animado. A ambos lados del río Guangchuan colgaban sedas rojas. Banderas festivas ondeaban a la entrada del puente Naye. Los guardias del infierno hacían fila frente al palacio, formando una larga cola. Los jueces se habían puesto, por una vez, túnicas oficiales nuevas. Todos esperaban para presentar sus regalos de boda al rey del infierno y a la reina. Estaba de pie entre la multitud que entregaba regalos, mirando a la distancia con los ojos vacíos. El siguiente en presentar un regalo. Con el anuncio del guardia del infierno, avancé lentamente. En el salón principal, Li Bukyu, con un traje de bodas negro, estaba sentado en el asiento principal. Subankin, con un tocado de fénix y una capa enjollada, se acurrucaba a su lado. Una risita tímida llegaba desde debajo del velo rojo. Puse la tablilla de bambú que brillaba débilmente en la orilla. El oficial le abrió las tablillas de bambú. De repente, me miró con sorpresa y terror. Negué suavemente con la cabeza. Y dije con mis labios: preséntalo después de que me vaya. Li Wan dudó un momento. Finalmente, silenciosamente metió el rollo de bambú en la parte inferior de la pila de regalos. Ese es el libro de la vida y la muerte que registra toda la verdad. Pero sé que ahora no es el momento de revelarlo. Al darme la vuelta, escuché la voz melosa de Subankin. ¿Qué regaló la princesa Bujue? Tengo mucha curiosidad. Más tarde, debo ser la primera en ver qué puede regalar. Algunas cosas sin importancia. Li Bukyu respondió con frialdad, apuñalando mi corazón como un cuchillo. Mis pasos se detuvieron ligeramente, pero las comisuras de mi boca se elevaron en un arco de alivio. No importa. Hoy, mañana o pasado mañana. Algún día verá ese regalo.
Afortunadamente, para entonces, ya me habré reencarnado. Y no tendré que ver su expresión de ira o arrepentimiento. A la orilla del río Guangchuan. Estoy parada junto al pozo de la reencarnación, mirando la boca del pozo sin fondo. ¿De verdad estás decidida? Menpo me entregó un tazón de sopa humeante. Tomé el tazón. Miré mi reflejo en la sopa. La princesa orgullosa que una vez fui. Ahora solo queda un alma destrozada. A lo lejos se escuchan alegres melodías nupciales. Li Bukyu debe estar usando un traje de boda rojo brillante en este momento. Y casándose con su Banqin. De repente me reí. Me reí hasta que las lágrimas brotaron de mis ojos. Hace 400 años. La tonta que se sacó el corazón y le dio su sangre. Finalmente está a punto de desaparecer por completo. Li Bukyu. Dije en voz baja al vacío. Como si quisiera masticar este nombre. Y tragarlo. A partir de ahora, tú y yo estaremos separados por el cielo y la tierra. Para siempre. Levanté la cabeza y bebí la sopa de un trago. En el instante en que el cuenco quedó vacío. Sin dudarlo, salté al pozo de la reencarnación. Una luz dorada brilló intensamente, devorando por completo mi alma, y luego se dispersó en puntos de luz que flotaron hacia el mundo humano, como la primera boda en el inframundo en 100 años. El matrimonio de Li Bukyu y su Banqin fue especialmente grandioso. Li Bukyu estaba de pie frente al palanquín nupcial, levantando la cortina, extendiendo lentamente su mano para tomarla de su Banqin. Ten cuidado. Su Banqin, con el rostro cubierto por el velo, sonrió tímidamente. Sus orejas se tiñeron silenciosamente de rojo. Ella extendió su delicada mano para apoyarse en la espalda de Li Bukyu. Mientras él la levantaba, un leve grito se escapó de sus labios, provocando que el hombre frente a ella riera entre dientes varias veces. Que su majestad y la emperatriz estén unidos para siempre. Que tengan 100 años de felicidad conyugal. En el camino, los ciudadanos del inframundo enviaron sinceras felicitaciones y vítores. Que tengan un hijo pronto. Que su amor dure 10.000 años. Pronto, Li Bukyu cargó a su Banqin fuera del palanquín. Cruzó el brasero. Y pasó la puerta principal. Luego, bajó a su Banqin. Ambos sostenían una cinta roja. Afuera, la luz del sol era deslumbrante, permitiendo a todos los invitados ver claramente la escena del interior. Se podía ver a su rey del infierno con una túnica roja, radiante y resplandeciente, con una suave sonrisa en los labios. Su reina también llevaba una hermosa túnica, maquillaje rojo, que realzaba su nobleza y belleza. Aunque la gente no podía ver su rostro debajo del velo, solo su figura era suficiente para cautivar a una ciudad y a un país. Era indescriptiblemente compatible con Li Bukyu. Al llegar al salón principal, llegó el momento de adorar al cielo y la tierra. Siguiendo los gritos de la casamentera, ambos se inclinaron el uno hacia el otro. Ambos completaron los pasos guiados por la casamentera. Con el último paso, finalmente se convirtieron en marido y mujer. Todo el salón estalló en aplausos. Pronto, ambos fueron enviados a la cámara nupcial. En la cámara nupcial, las velas rojas parpadeaban. La llama de esas velas rojas danzaba, iluminando toda la habitación, de un rojo brillante, como si estuviera envuelta en un velo tenue y ambiguo. El vino nupcial estaba colocado sobre la mesa. 2 copas de vino exquisitas emanaban un ligero aroma a licor. El líquido en el vino parecía ámbar líquido a la luz de las velas. Li Bukyu levantó cuidadosamente el velo de su Banqin. Enseguida vio a su amada bajando los ojos, con las mejillas sonrojadas como nubes de fuego al atardecer. En un instante, su nuez de Adán subió y bajó, con una mirada llena de fervor y ternura. Sus manos temblaban ligeramente, mientras apartaba un mechón de cabello detrás de la oreja de la novia. Sus dedos rozaron su piel sin darse cuenta, provocando un ligero escalofrío. Finalmente te he tomado como esposa. Ain, Li Bukyu, con las esquinas de los ojos ligeramente enrojecidas, recordaba en silencio los eventos de la vida anterior. En ese entonces, él y su Banqin se amaban profundamente, pero un edicto imperial los separó para siempre. El día que me casé con él, cuando levantó mi velo, el rostro de su Banqin también apareció ante sus ojos. En ese momento, estaba pensando, qué bueno sería si hoy se casara con su Banqin. Ahora finalmente ha llevado a su Banqin a casa como su esposa. Li Bukyu sintió como si 10.000 caballos galoparan en su corazón, con una mezcla de nerviosismo y excitación. Mirando a la novia tímida frente a él, juró en secreto, que la protegería durante toda su vida, y nunca más se separaría de ella. En el instante en que la copa de vino cayó al suelo, las cortinas rojas también cayeron. El gemido ahogado del hombre y los sonidos placenteros de la mujer.
Componían una melodía vergonzosa, haciendo que las sirvientas fuera del salón también se sonrojaran en silencio. Después de estos 3 días, Lee Boo-kyu dejó de lado todos los asuntos oficiales y disfrutó día y noche con su banquín, hasta que 3000 ministros se arrodillaron en el salón principal, rogándole a Lee Boo-kyu que asistiera a la corte. Solo entonces Lee Boo-kyu salió a regañadientes de la alcoba. Antes de irse, incluso besó a su banquín. Esos labios rojos y deliciosos provocaron un leve gemido de insatisfacción en ella. Lee Boo-kyu entonces sonrió con afecto y la arropó bien. Se levantó y se marchó, no sin antes instruir repetidamente a las criadas del palacio que no molestaran el descanso de su banquín. Hasta el atardecer, la doncella principal de su banquín levantó la cortina de hibisco. Las personas de los 3 palacios y 6 patios de la emperatriz vinieron a rendir homenaje. ¿Podemos permitirles entrar al palacio? Su banquín abrió lentamente sus encantadores y conmovedores ojos. Una pizca de duda brilló en sus ojos. Reina, levantó la mano para acariciarse la cara. Una sonrisa de repente apareció en la comisura de su boca. Así es. Ahora es la esposa de Lee Boo-kyu. Es la reina por encima de 10.000 personas y por debajo de una persona en este inframundo. Es la reina por encima de 10.000 personas y por debajo de una persona en este inframundo. Finalmente, pisoteó por completo a todos bajo sus pies. Solo de pensar en que pronto tendré que arrodillarme ante ella en señal de reverencia. La satisfacción en los ojos de su banquín se hizo aún mayor. Extendió su delicada mano, cubierta de besos, a la criada. ¿Ha venido Heu Kingan? Las concubinas de los 3 palacios y 6 patios habían estado esperando afuera del salón durante mucho tiempo. En todos estos años, Lee Boo-kyu, aunque es el rey del infierno, nunca había tomado ninguna concubina. Todo el inframundo sabe que el corazón del rey del infierno pertenece solo a una persona. Hasta la gran boda de hace 3 días. Estas supuestas concubinas no eran más que oficiales femeninas enviadas temporalmente por varios departamentos del inframundo para complacer a la reina. Oficiales femeninas enviadas temporalmente por varios departamentos del inframundo para complacer a la reina. Su banquín se sentó erguida en el asiento del fénix, jugando con sus uñas distraídamente. ¿Dónde está Heu Kingan? Que sea la primera en entrar. La criada mostró una expresión de dificultad, y vaciló, sin atreverse a responder. El rostro de su banquín se ensombreció. ¿Qué pasa? Su Majestad la reina, la princesa mayor, saltó al pozo de la reencarnación hace 3 días. ¿Qué? Su banquín se levantó de repente, y la satisfacción en su rostro se congeló instantáneamente. Empujó a la criada, y, levantando su falda, salió corriendo, sin siquiera tener tiempo de ponerse una bata. Al borde del pozo de la reencarnación, la anciana Meng estaba barriendo el polvo dorado del suelo, viendo a su banquín acercarse con ímpetu. Hizo una reverencia pausadamente. Saludos, reina. ¿Dónde está Heu Kingan? ¿De verdad se reencarnó? Meng Po, removiendo lentamente la olla de sopa. Hace 3 días, a las 3:15 de la noche. La princesa mayor bebió la sopa de Meng Po y saltó al pozo de la reencarnación. Ahora debería haber renacido en el mundo humano. Las pupilas de su banquín se contrajeron, y una inexplicable sensación de pánico la invadió. Debería estar feliz de que esa mujer a la que pisoteó durante 400 años finalmente haya desaparecido por completo. Pero, ¿por qué siempre tiene un presentimiento en su corazón? ¿Dejó algún mensaje? Su banquín no pudo evitar preguntarle a Meng Po. Después de pensarlo, la princesa mayor solo dijo una frase. A partir de ahora, el cielo y la tierra no se verán entre sí. Su banquín se quedó atónita por un momento. Luego, se burló. Es bueno que sepa su lugar. Pero en el momento en que se dio la vuelta, la sonrisa en su rostro no pudo mantenerse. Dentro del palacio del rey Yama, Lee Boo-kyu estaba revisando memoriales. Los 3 días de intimidad lo habían puesto de muy buen humor. Incluso los documentos oficiales más tediosos parecían más agradables a la vista. La voz de su banquín llegó. Buque. Lee Boo-kyu levantó la cabeza y vio a su recién casada esposa de pie en la puerta, con una expresión compleja que no podía entender. «¿A King, qué pasa? ¿No te dije que durmieras un poco más?» Su banquín se mordió el labio. Heu Kingan se reencarnó anoche. Lee Boo-kyu se detuvo, reencarnada. Esa clase de persona estaría dispuesta a renunciar al orgullo de la princesa mayor. ¿Y ser una esclava para siempre? Meng Po dijo. Que saltó al pozo de la reencarnación hace 3 días. Buque, ¿no vas a echar un vistazo? Lee Boo-kyu guardó silencio por un momento, y dijo débilmente. Ya que se ha reencarnado, no tiene nada que ver conmigo.
Su Banqin se sintió un poco aliviada, acurrucándose en su abrazo. Buque, siempre serás bueno conmigo, ¿verdad? Naturalmente. He sacado mi corazón y derramado mi sangre por ti. He ofendido a todo el infierno por ti. Nadie en este mundo te ama más que yo. Su Banqin sonrió satisfecha. Pero él no vio a la presa. Simplemente tomó su mano. Y la apretó ligeramente. No se sabe por qué. Al escuchar que Heo Kingan se había reencarnado, sintió un vacío inexplicable en su corazón. Como si algo hubiera sido completamente arrancado de su vida. El 7º día después de la boda. Es el día en que las puertas del infierno se abren una vez cada 100 años. Este día, la línea entre el inframundo y el mundo de los vivos es la más delgada. Todos los departamentos del infierno deben presentar los libros de vida y muerte de este año, para que el rey Yama los revise, para el uso de la reencarnación del próximo año. Por ejemplo, yo, estaba sentado en el gran salón. Su Banqin se acurrucó a su lado, jugando aburridamente con las mangas del Ibukyu, en los coros de los funcionarios que anunciaban la presentación de los departamentos. Los jueces de los 10 salones de Yama avanzaron uno tras otro, apilando los gruesos libros de la vida y la muerte llenos de trampas ocultas. Ibukyu abrió un libro al azar y lo marcó con tinta roja, aprobando con fluidez. ¿Sabes qué es esto? Desde el fondo de la pila de regalos de felicitación, sacó un rollo de bambú que brillaba tenuemente. Ese era el regalo de felicitación que Heo Kingan había enviado el día de la boda. Ibukyu frunció el ceño ligeramente. Estaba a punto de tirarlo a un lado. Su Banqin, que estaba a su lado, se interesó. Bukyu, ábrelo y mira. Tengo curiosidad por saber qué cosas buenas puede enviar esa perra. Ibukyu sonrió impotente. Desplegó el rollo de bambú. En el momento en que la primera línea de palabras entró en sus ojos, su sonrisa se congeló. Su Banqin. Edad del Yang, 23. Causa de la muerte, tener relaciones con varios hombres. Después del incidente, fue asesinada por la esposa principal y un ex mendigo por venganza. Las pupilas de Ibukyu se contrajeron. Apenas podía sostener el rollo de bambú en su mano. Continuó leyendo. Año 3 de Tianqi. El recién nombrado primer erudito, Ibukyu, sufre de un veneno extraño. Necesita sangre del corazón de alguien con un cuerpo yin puro como ingrediente medicinal para poder ser curado. Ese día, la princesa mayor Heo Kingan se sacó la sangre del corazón, y le ordenó a su doncella Su Banqin que la enviara a la residencia Li. Su Banqin sustituyó su identidad, mintiendo que la sangre era suya. Ibukyu y Su Banqin se comprometen. Año 4 de Tianqi. Decreto imperial de matrimonio. La princesa mayor y el primer erudito en los exámenes imperiales. Ibukyu cree erróneamente que el emperador y la emperatriz obligaron a Su Banqin bajo amenaza de muerte. Nace el resentimiento en su corazón. Año 7 de Tianqi. Su Banqin muere trágicamente a manos de la esposa principal, después de que su aventura amorosa fue expuesta. Ibukyu cree erróneamente que fue obra de la princesa mayor. Se suicida cortándose el cuello. 400 años en el infierno. El rey del infierno, Ibukyu, encarcela a la princesa mayor, Heo Kingan, en el infierno, torturándola día y noche. Heo Kingan, sufriendo torturas extremas durante 400 años, perdiendo a su familia, padres. Su hermano real fue torturado en aceite hirviendo durante 400 años por orden del rey del infierno, con el alma dispersa. El alma de Su Banqin ha estado vagando durante 400 años. El rey del infierno usa la sangre de su corazón para prolongar su vida, y usa la carne y la sangre de personas puramente yin para nutrir su cuerpo. Pero lo que no sabía es que esa persona de pura energía yin era precisamente la princesa mayor Heo Kingan. Ahora la verdad es clara. Su señoría, el rey del infierno, puede ir a verificarlo usted mismo. La última línea golpeó a Ibukyu como un trueno. La princesa mayor Heo Kingan, en la noche anterior a su boda con Yang Wang, saltó al pozo de la reencarnación para renacer en el mundo humano. No, no es posible. Las manos de Ibukyu temblaban, casi incapaz de sostener las tablillas de bambú. Su rostro estaba pálido como el papel. Su Banqin notó su rareza. Se acercó para echar un vistazo. Su rostro cambió drásticamente al instante. Siento que esa perra de Heo Kingan está tratando deliberadamente de incriminarme. Él agarró el brazo de Ibukyu. No le creas. Ibukyu bruscamente le soltó la mano. Su voz era terriblemente ronca. Aguzó el oído. Un fantasma anuncia la consumación del matrimonio en la cueva. Un fantasma tembloroso se arrodilló frente al salón. El sudor frío brota a raudales.
Li Bukyu lo miraba fijamente. Te pregunto. Cuando el alma de su Bankin vagó durante 400 años. Usé la sangre de mi corazón para prolongar su vida. Si necesitas una persona de yin puro, su carne y sangre serán un gran tónico. Que le corte carne. Para hacerme sopa. Él hizo una pausa. Su voz parecía salir a duras penas entre los dientes. ¿Quién es, exactamente, esa persona de yin puro? Extraño. Temblando por completo. Se inclinó profundamente repetidas veces. Sin atreverse a hablar. Señor. Li Bukyu destrozó una columna dorada a su lado con una palma. Todo el gran salón temblaba extrañamente. Finalmente, no pudo más. Y se derrumbó en el suelo, llorando amargamente. Respondiendo a su majestad, jajaja. Esa persona de yin puro es la princesa mayor, Heu Qingan. La mente de Li Bukyu quedó en blanco. Recordó la sopa que bebió aquel día. Recordó a su Bankin decir que eso era lo que él había cortado de su propia carne. Recordó la gasa en el codo de su Bankin. Recordó haberle transferido su energía espiritual durante 3 días y 3 noches, lleno de dolor por ella. Pero esa carne era claramente de Heu Qingan. Es la mujer a la que le clavó 999 clavos desgarradores. ¿Y qué más? La voz de Li Bukyu era ronca. Y también hay una rareza que este rey desconoce. Temblaba por completo. Durante esos 400 años. Cada vez que la princesa mayor regresaba de recolectar hierbas, estaba cubierta de heridas. Nunca suplicó clemencia. Solo que, algunas veces, le preguntó a su subordinado. Yang Hun, ¿alguna vez le creíste siquiera una vez? Su subordinado no se atreve a decirlo. Li Bukyu retrocedió tambaleándose, derribando el arma oculta detrás de él. Recordó durante estos 400 años. La mirada en los ojos de Heu Qingan cada vez que lo miraba. Desde la expectativa inicial hasta la súplica posterior. Y luego hasta el silencio sepulcral final. Pensó que era su muestra de confesión y sumisión a la ley. Él pensó que eso era él finalmente dándose cuenta de su error. Lo que él pedía nunca fue el perdón, sino una palabra de confianza. Ordenen a los 3 reinos que encuentren la reencarnación de Heu Qingan. Inmediatamente, en el reino Daliang, año 17 de Yongning. En lo profundo de un pequeño callejón al este de la ciudad capital hay un pequeño puesto de tofu. La dueña del puesto es una joven de 15 o 16 años. De facciones delicadas y hermosas. Pero siempre tiene la cabeza gacha. No se atreve a mirar a la gente directamente a los ojos. Se llama Aan. Es una sirvienta comprada por Wang Sanyang, que vive a la entrada del callejón. Wang Sanyang es una persona famosa en esta zona. Un agente que se especializa en el negocio de compra y venta de personas. Su Aan es hermosa. Originalmente quería venderla a un burdel. Pero Aan se negó rotundamente e intentó suicidarse varias veces. Al final, solo pudo quedarse a su lado como una sirvienta que hace los trabajos pesados. Todos los días antes del amanecer. Aan tiene que levantarse para moler la soya, hervir leche de soya, hacer tofu, y luego llevar la carga al callejón para venderla. La vida es dura, pero nunca se queja. Solo que a veces, en la tranquilidad de la noche, se sienta sola en el patio, mirando fijamente la luna en el cielo. Siempre siente que parece haber olvidado algo muy importante, pero cada vez que se esfuerza por pensar, su cabeza le duele como si fuera a estallar. Este día, Aan vendía tofu en la entrada del callejón como de costumbre. De repente, una ráfaga de viento pasó. El cielo que originalmente estaba despejado, se oscureció repentinamente. Los transeúntes en la calle se escondieron apresuradamente. Aan protegió el puesto de tofu, pero el viento le impidió abrir los ojos. El viento se detuvo. Ella abrió los ojos. Descubrió que frente a ella estaba parado un hombre. El hombre vestía una túnica larga de color negro profundo, con un rostro frío y severo, pero revelando una sensación indescriptible de fatiga y demacración. Sus ojos lo miraban fijamente, con los ojos rojos, como si quisiera mirar a través de su alma. Heu Qingan, no. Es una promesa. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre? El hombre no respondió. Solo se acercaba lentamente a ella con cada paso, como si estuviera usando toda la fuerza de su cuerpo. Soy Li Bukyu. He venido a llevarte de vuelta. El nombre Li Bukyu me suena mucho. Pero no puede recordar dónde lo había escuchado. No te conozco. Vete. O llamaré a alguien. Li Bukyu detuvo sus pasos. Un rastro de dolor brilló en sus ojos. La miraba. La miraba. Vestida con ropa de tela gruesa. Con las manos llenas de sabañones. Con una palidez en su rostro causada por la desnutrición crónica.
Esta es la que una vez fue la orgullosa princesa mayor de Dalian. Esta es la mujer que le sacó el corazón y le extrajo la sangre. Esta es la mujer que él mantuvo cautiva durante 400 años. Torturó durante 400 años. Y obligó con sus propias manos a saltar a la rueda de la reencarnación. Y ahora ella ya no lo reconoce. ¿Estás bien? ¿Estás bien o no? Eso tampoco te importa. ¿Quién eres tú? Li Bukyu abrió la boca. Pero descubrió que no tenía nada que decir. ¿Quién es ella? Ella es su antigua esposa. Es a quien buscó durante 400 años. Es la que aplicó las 999 agujas del tormento del alma. Ella es la persona en este mundo que menos cualificada está para preguntarle si está bien. Yo, acababa de empezar a hablar, cuando de repente su expresión cambió. Y levantó bruscamente la cabeza para mirar al cielo. Un rayo dorado de luz irrumpió a través de las nubes en el cielo. Y apuntó directamente hacia An. Li Bukyu. Sus pupilas se contrajeron. Y protegió a An detrás de él. La luz dorada se desvaneció. Una mujer de belleza incomparable apareció frente a ellos. Es Men Po, el señor del infierno. No debería estar aquí, apártese. Este rey se la va a llevar de vuelta. Señor del infierno, ella ya ha bebido la sopa de Men Po. Y saltó al pozo de la reencarnación. Todos los lazos de la vida anterior se han roto. Si le restauras la memoria por la fuerza, solo harás que su alma se disperse. Li Bukyu se estremeció por completo. Pero él es Kingan. Sí, él es Kingan. Pero Yang Hun. ¿Alguna vez pensó en Kingan? ¿Aún estaría dispuesto a ser Kingan? Li Bukyu fue golpeado como por un rayo. Ha estado en el inframundo durante 400 años. Lo único que pedía cada día era una pizca de confianza. Pero, ¿se la dio usted alguna vez? Su último deseo era no volver a verla por toda la eternidad. ¿De verdad va a contradecir su deseo, rey del infierno? Li Bukyu retrocedió tambaleándose. Su rostro estaba ceniciento. Se volvió para mirar a An. An lo estaba mirando con cautela. En sus ojos no había ni una pizca de afecto. Solo extrañeza y desconfianza. Como cuando él la miraba en el pasado. Li Bukyu abrió la boca. Pero descubrió que no podía decir nada. Después de un largo rato, cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Déjalo vivir bien. Men Po asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y saludó a An con la mano. An sintió una oleada de somnolencia. Y se derrumbó suavemente en el suelo. Cuando volvió a despertar, ya era el atardecer. Él yacía en su pequeña cama. Estaba cubierto con una manta de algodón vieja. Se quedó atónito. Siempre sintió que algo muy importante había sucedido. Pero no podía recordar qué era. Debió ser un sueño. Apenas llegó a la entrada del callejón. De repente se quedó paralizado. Un colgante de jade estaba sobre el puesto de tofu. El colgante era plateado en su totalidad. Llevaba un fénix con las alas extendidas. Bajo la luz del sol poniente, brillaba con una luz cálida. An tomó el colgante de jade. Sintió un dolor inexplicable en su corazón. Ella no sabía qué era esto. Ni sabía quién lo había dejado allí. Simplemente, las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso. 300 años después. Li Bukyu, el rey del infierno, se sentó solo en el salón vacío del palacio del infierno. Frente a él, abierto, un libro de la vida y la muerte. 300 años. Ha buscado por todo el mundo humano. Pero nunca ha vuelto a encontrar la reencarnación de Heu Kingan. No es que no pueda encontrarla, sino que en cada reencarnación ella deja una frase en el libro de la vida y la muerte. Que no nos volvamos a ver en la eternidad. Estas 4 palabras están grabadas en su corazón. 1000 veces más dolorosas que aquellos 999 clavos del tormento de antaño. Dejó a un lado los deberes del rey del infierno. Dejó a un lado todo lo del infierno. Y día tras día hojeaba el libro de la vida y la muerte, observando sus reencarnaciones una tras otra en el mundo humano. En su primera vida, ella fue una campesina, casada con el carpintero del pueblo vecino. Un matrimonio armonioso, lleno de hijos y nietos. Muriendo a los 83 años. En su segunda vida, ella fue la hija de un maestro, casada con su compañero de estudios de la infancia. Un matrimonio afectuoso, envejeciendo juntos hasta la vejez. En su tercera vida, ella fue una heroína marcial, recorriendo el mundo con su hermano mayor, viviendo una vida de venganza y aventura. En su cuarta vida, ella fue una funcionaria en el Palacio Imperial, permaneciendo soltera toda su vida, pero adoptando a 3 huérfanos, y criándolos hasta la edad adulta. En su quinta vida, en cada vida, ella vive bien. En cada vida,
ella no vuelve a pensar en él. En cada vida, ella es feliz. Paz y alegría. Eso es suficiente. Li Buqiu piensa que eso es suficiente. Lentamente se levanta. Sale del salón. Y camina hasta la orilla del río Guangchuan. El agua sigue fluyendo silenciosamente. Innumerables almas flotan en el río, esperando su próxima vida. Recuerda cuando Heu Qing'an estaba parada aquí hace 400 años, mirándolo con esos ojos. En ese entonces, él no entendía. Ahora lo entiende. Pero ya era demasiado tarde. Inan, lo siento. El agua del río silenciosa. El alma sin palabras. A lo lejos, la olla de sopa de Menpo seguía burbujeando, despidiendo ola tras ola de almas perdidas. Li Buqiu se quedó allí de pie durante mucho, mucho tiempo, hasta que su figura se fusionó gradualmente con el inframundo. En la noche eternamente oscura,